¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Escuelita Bíblica. Una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Espero que estén muy bien en la comodidad de sus hogares, que se encuentren, que hayan pasado una linda semana, que estén con su familia. Y si les parece y están listos, vamos a arrancar con nuestra clase, como siempre, encendiendo nuestra vela primero y haciendo una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, quiero agradecerte, Señor, el hecho de podernos reunir nuevamente en una nueva clase para aprender sobre tu palabra, Señor. Quiero pedirte que bendigas a cada niño que está detrás de la pantalla, a cada familia, a cada hogar, y que los ayudes en este momento atípico que estamos pasando. También, Señor, quiero pedirte que el mensaje de esta clase llegue a cada corazón de cada niño y de cada familia. Te pedimos y agradecemos todo esto en tu santo nombre. Amén. Bueno, la clase de hoy se va a tratar sobre la parábola del buen samaritano, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Seguramente muchos ya han escuchado esta parábola, pero siempre que uno repasa de nuevo las parábolas va aprendiendo algo nuevo. Así que esta clase vamos a trabajar la que les acabo de mencionar. Si les parece bien y tienen ganas, ahora vamos a cantar una canción. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las reglas y leyes que existen en todos los espacios, como por ejemplo en nuestra casa. Hay muchas seguramente, pero algunas podrían ser ayudar con las tareas del hogar, ordenar su cuarto o habitación, hacer los deberes o las tareas, o lavarse las manos o los dientitos. Pero ¿y en la escuela? También tenemos reglas, por ejemplo, como escuchar a la maestra, cumplir con las tareas o deberes, levantar la mano para poder hablar, trabajar en silencio en el aula
llevar la basura a su cestito. Y en nuestro país también tenemos reglas y leyes. Por ejemplo, esto se utiliza para que todos vivamos en armonía. Además, tenemos derechos, por ejemplo, como a un trabajo digno, a la educación, a la seguridad, en fin. Hay muchísimas leyes y reglas que están hechas hasta para el mundo entero para que todos vivamos bien. Así también Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés para que el pueblo judío los cumpla y nosotros también. Pero cuando vino Jesús nos dejó 2 mandamientos nuevos y nos dejó la ley del amor. ¿Pero cómo sería esto? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos quiere decir? Que seamos buenos con todos y que nos amemos unos a otros, inclusive a aquellos que no queremos tanto. Entonces, la ley que Jesús nos dejó es que nos amemos todos y amemos a quien es todo, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: sí, ahora ve y haz tú lo mismo.
Bueno chicos, ahora les voy a contar un poquito algunas cosas sobre cómo eran los tiempos de Jesús para entender y para aprender mejor lo que Jesús nos quiso enseñar con esta parábola. El primer personaje que pasa al lado del hombre malherido en el camino es un sacerdote. En el tiempo de Jesús, en la época de Jesús, los sacerdotes formaban una parte muy importante en la sociedad. Se clasificaban según lo que le tocaba hacer a cada sacerdote, ¿no? Por ejemplo, estaba el sumo sacerdote, que era como el sacerdote jefe de todos, que acá lo estamos viendo con su vestimenta muy característica. Este sacerdote tenía funciones que ningún otro sacerdote podía hacer. Una de esas cosas que él solo podía hacer era participar en el Sanedrín. Acá estamos viendo una imagen. ¿Qué era este Sanedrín? El Sanedrín era un grupo o una asamblea de adultos mayores y del sumo sacerdote que juzgaban a los bandidos, a los ladrones, veían qué condena podía llegar a tener, si era culpable o inocente, etc. Si buscamos un ejemplo en la Biblia de un sumo sacerdote que participaba en el Sanedrín, un ejemplo que nosotros conocemos es cuando Jesús es llevado ante este grupo porque debía ser juzgado, y en ese momento el sumo sacerdote era Caifás, ¿sí? Después tenemos los sacerdotes jefes, que son estos que vemos acá. Los sacerdotes jefes en su mayoría eran los tesoreros, los encargados del culto, los guardianes del templo, bueno, en fin. Por todos estos estaba conformado este grupo. Luego tenemos los sacerdotes simples o comunes, que se encargaban de dar clases a los futuros sacerdotes y a la gente que quisiera tomar clases para aprender al respecto de la religión o la creencia. Y luego tenemos los levitas, que eran los encargados de la música y de los cantos. Eran los que cantaban y tocaban música. Por eso acá lo estamos viendo con estas trompetas. Otra cosa es que en los tiempos de Jesús no existían iglesias como existen ahora, ¿sí? En la ciudad de Jerusalén existía un templo que para los judíos, o sea, para la sociedad de Jesús en ese momento, era donde Dios estaba presente, donde Dios se manifestaba. Dios estaba en ese templo y no estaba en ningún otro lado más. Es decir, que no había un templo en cada ciudad, no, era ese templo solo, y en el resto de las ciudades se hacían unos lugares llamados sinagogas, que era donde la gente iba a orar o a leer las Sagradas Escrituras, pero no era un lugar donde Dios se manifestaba para los judíos, no se manifestaba como lo hacía en el templo. Volviendo un poco a la parábola, si recordamos, este sacerdote iba del camino de Jerusalén a Jericó, donde había sido herido el hombre que estaba tirado al lado del camino. Una regla que tenían los sacerdotes era que no podían tocar un cuerpo sin vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin vida era impuro. Y si el sacerdote tocaba el cuerpo sin vida, es como que se contagiaba la impureza. Y al él estar en un estado de impureza, no podía formar parte de los actos religiosos. Entonces esta era una de las razones por las cuales el sacerdote siguió caminando y decidió no ayudar a este hombre, ¿no? Luego pasamos a los levitas, que ya los mencionamos anteriormente, donde los vemos acá en esta imagen. Yo ya les dije que eran los cantores y músicos del templo y de cualquier otro evento religioso. El nombre levita viene de la tribu de Leví. Si nos remontamos más atrás en la historia, antes de Jesús, el pueblo de Israel, que estaba conformado por 12 tribus, una de estas tribus se llamaba la tribu de Leví. La tribu de Leví se encargaba de el santuario en el desierto. De esa tribu salían los sacerdotes, es decir, los miembros de esa tribu eran sacerdotes. Desde allí queda el nombre levita, y aparte de que muchos de estos levitas en el tiempo de Jesús eran descendientes de esa tribu, ¿no?
Bueno, para los levitas bajaba la misma regla que para los sacerdotes. Es decir, no podían tocar un cuerpo sin vida porque quedaban en estado de impureza y no podían participar de los actos religiosos, en este caso ellos tocando música o cantando, ¿no? Luego pasamos al tercer personaje que pasa al lado de este hombre malherido, pero que lo ayuda. Y acá es donde viene la parte más importante de la parábola y en donde Jesús nos enseña la lección. El samaritano era originario de la ciudad de Samaria, que acá vemos de nuevo en el mapita, la ciudad de Samaria, o la provincia de la región de Samaria, que daba al norte de la de Judea. Había una cierta rivalidad entre los samaritanos y los judíos. ¿Cuál era esta rivalidad o esta enemistad que existía entre los dos pueblos? Yo ya les expliqué que para los judíos existía un solo templo. ¿Qué es lo que pasa? Los samaritanos en un momento se apartan, se dividen, se separan de Judea, forman su propia región y construyen su propio templo en el monte Gazim. Nosotros acá estamos viendo, este es el monte Gazim, acá construyen su templo los samaritanos y este, como ya les mostré anteriormente, es el templo de Jerusalén en Judea. Entonces, desde ahí queda esta enemistad entre los dos pueblos, entre las dos regiones. Pero esto no fue excusa o no fue razón por la cual el samaritano dejó tirado al hombre malherido al costado del camino, sino que al contrario. En vez de hacer lo mismo que hicieron los otros dos judíos, el sacerdote y el levita, a él no le importó la diferencia entre los dos pueblos que había, si él era judío, si era samaritano. No le importó y lo ayudó igual. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy malherido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acercó un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Escuchen lo que dice el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. El buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Chicos, ¿cómo andan? ¿Les parece si repasamos la historia de hoy? Les voy a ir contando por partes la historia. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Acá vemos el hombre por el camino. Lo vamos a ir armando acá, este afiche. Después cayó entre ladrones que le robaron todo lo que llevaba. Lo hirieron gravemente y se fueron y lo dejaron medio muerto. Acá vemos cómo lo dejaron los ladrones. Lo pegamos acá. Después, un sacerdote bajaba por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Acá vemos al sacerdote que mira y no hace nada. Igualmente, un levita que pasaba por allí, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Acá está el levita. Pero llegó un samaritano que iba de viaje y al verlo se compadeció de él. Acá lo vemos, al samaritano. Se le acercó, lo miró cómo estaba, que estaba mal herido. Acá le vendó las heridas. Acá lo montó en su burro y lo llevó a una posada y cuidó de él. Acá vemos que lo subió y lo lleva. Y por último, el samaritano sacó dinero de su bolsillo y le dio al posadero y le dijo que cuando volvía, si había algún gasto más, se lo iba a pagar. Acá está el hombre malherido, el samaritano y el posadero. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esta historia? Jesús nos muestra que a veces la ayuda la recibimos de la persona que menos pensamos. Acá en esta historia muestra que viene un
viene un sacerdote, viene un levita y ven al hombre malherido y no lo ayudan. Pero sin embargo el samaritano, que es una persona que por ahí no es muy bien vista en la sociedad de esa época, es el que le da la ayuda a ese hombre que está malherido y está necesitando que alguien le dé una mano, ¿no es cierto? Y así también nos tiene que pasar, ¿no es cierto?, a nosotros. Tiene que surgir de nosotros en un momento específico ayudar a alguien que lo está necesitando. Nos salimos un día y decimos, hoy voy a ayudar a alguien. Esas cosas pasan, porque surgen de uno o de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro ser, ayudar a alguien que está necesitando. Por ejemplo, yo voy a poder contarle una historia o algo que me pasó, que me hizo sentir muy bien, es que un día en la cola del cajero estaba parada esperando y venía una abuelita caminando para pasar la calle y yo fui y le ayudé para que pudiera subir la vereda, ¿no es cierto?, que era muy alta y ella tenía dificultades para caminar y ella estuvo muy agradecida y me apretó muy fuerte el brazo y me agradecía y a mí me hizo sentir muy bien, pero es algo que me surgió así de golpe y la verdad que en ese momento me sentí, uno se siente bien, ¿no es cierto?, de ayudar. Y más cuando ves que la persona está agradecida. De eso se trata. Se trata de ayudar a los demás en ese momento que la persona lo está necesitando. Me gustaría que ustedes también, por ahí, si pueden contar una anécdota o algo que les haya pasado a ustedes o a alguno de su familia y lo puedan compartir con nosotros. Bueno, nos vemos la próxima, chicos. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Recién estuvieron viendo cómo a través de cómo nosotros podemos ayudar a las personas y las ayudas son siempre en un momento justo. Eso lo vimos con esta parábola que Jesús nos enseñó y espero que eso les haya servido, que hayan podido hacer la secuencia y que también hayan podido llegar en los caminitos del laberinto, cada uno a su lugar. Ahora con Walter les vamos a enseñar una canción que tiene así como pequeñas ideas para poder ayudar a otra persona, para poder hacer algo bueno por otra persona y tal vez también que nos ayudara a nosotros. Bueno, esta canción es muy cortita en realidad, tiene solo 4 frases y las 4 frases se van a cantar en la primera vez en un orden y en la segunda estrofa vamos a ir modificando ese orden, pero son siempre las mismas 4 frases. En la tercera volvemos a modificar el orden, pero son siempre 4 frases. La primera frase de la canción dice: pan al hambriento puedes dar. Esa es la primera frase. La segunda: la voz del mudo puedes ser. La tercera frase: canción al triste entonar. Y la cuarta frase: tu casa al solitario abrir. Y en ese orden vamos a cantar la primera estrofa. Y dice así: pan al hambriento puedes dar, la voz del mundo puede ser, canción al triste entonar, tu casa al solitario abrir. Y para cantar la segunda estrofa, vamos a arrancar la estrofa con la segunda frase de las que leí. La segunda frase era: la voz del mudo puede ser. Entonces la canción, la segunda estrofa, arranca desde esa frase y continúa en el mismo orden. Entonces sería algo así: la voz del mudo puede ser, canción al triste entonar, tu casa al solitario abrir, pan al hambriento puedes dar. La tercera estrofa, al igual que con la segunda, la tercera va a arrancar con la tercera frase.
Entonces, la tercera frase era canción al triste entonar, y con esa frase vamos a arrancar la tercera estrofa y vamos a seguir después todos en el mismo orden. Entonces sería así. Canción al triste entonar, nunca al solitario abrir, pan al hambriento puede estar, la voz del mudo puede ser. Y la cuarta estrofa va a arrancar con la cuarta frase. La cuarta frase era tu casa al solitario abrir. Y entonces después sigue todo en el mismo orden de nuevo. Y entonces sería tu casa al solitario abrir, para el hambriento puede estar, la voz del mudo puede ser, canción al triste entonar. Y entonces ahora hacemos las 4 estrofas, a ver si sale. Pan al hambriento puede dar, la voz del mudo puede ser, canción al triste entonar, tu casa al solitario abrir, la voz del mudo puede ser, canción al triste entonar, tu casa al solitario abrir, pan al hambriento puede estar, canción al triste entonar, tu casa al solitario abrir, pan al hambriento puede estar, la voz del mudo puede ser, tu casa al solitario abrir, pan al hambriento puede estar, la voz del mudo puede ser, canción al triste entonar. Espero que les haya gustado. Y seguimos ahora para ver qué nos quiere mostrar Silvia con la artesanía, con la manualidad. Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a hacer una manualidad para reforzar el mandamiento del amor, que es donde surge la parábola, cuando pregunta, ¿quién es mi prójimo? A ver, ¿quiénes piensan ustedes que es su prójimo? Vayan pensando porque lo vamos a necesitar para completar los corazones de la manualidad. Miren, qué hermosa artesanía que vamos a realizar. Los materiales que necesitamos son cartulina blanca para la nube y demás variados colores para los corazones, los que a ustedes les gusten. Hilo o lana, tijera, marcadores, cinta y plasticola. En la cartulina blanca dibujamos una nube y la utilizamos doble para obtener 2 nubes. En esta escribimos el mandamiento de Jesús. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego pasamos a recortar los corazones de diferentes colores. En los corazones escribiremos los nombres de nuestro prójimo. Lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Pueden ser los nombres de sus afectos, de la familia, pero además escribiremos los nombres de personas con las que nos encontramos, que simbolizan a las personas que nos cruzamos por la vida sin conocerlas, como era el hombre herido en el camino y el samaritano.
como pueden ser los vecinos, los chicos de la escuelita bíblica, los de los lugares que frecuentamos, o por qué no, alguien que nos ayudó alguna vez cuando lo necesitamos, o alguien que no conocían pero se pusieron en su lugar y lo ayudaron. Nuestra forma de expresar ese amor es sintiendo misericordia, que es sentir con la otra persona, conmovernos por la realidad del otro y de alguna manera tenderle una mano. Pasamos a recortar el hilo de diferentes largos, los pegamos en la nube con cinta y pegamos el corazón al hilo con cinta también y luego lo pegamos con plasticola y unimos. Bien, una vez que ya terminamos de armar la manualidad, vemos que los corazones caen de la nube, lo que significa que el amor viene de Dios y por eso amamos. Espero que les guste, que disfruten de hacerlo y después nos mandan su fotito y también nos cuentan los nombres del prójimo que escribieron en cada uno de los corazones. Y chicos, ¿cómo pasaron la clase de hoy? ¿Qué aprendieron? ¿A ustedes qué les gustaría hacer más? ¿Como el levita y el sacerdote que pasaron al lado del hombre herido en el camino y siguieron de largo y no lo ayudaron? ¿O como el buen samaritano que, a pesar de tener diferencias, porque el samaritano era de la región de Samaria y el judío era de la región de Judea y tenían sus diferencias, no le importó y le ayudó igual, ¿sí? Esperamos que hayan pasado una linda clase, que hayan disfrutado de la manualidad y saben que nos encanta verlos y escucharlos, así que si tienen ganas, si nos quieren mandar un audio sobre lo que aprendieron en la clase, o un saludo, o una fotito, o un videito, lo que ustedes quieran y tengan ganas, nos encanta verlos y escucharlos. Nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas en la siguiente clase de Escuelita Bíblica. Que tengan una hermosa semana y nos vemos. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto.
Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Al primero le dijo, ve, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo, no voy a ir. Fue con el otro hijo, el padre, y le dijo, hijo, ven a trabajar a mi viña. Sí, ya voy. El otro le fue y el otro no fue. Y el primero que le dijo al padre se arrepintió y lo fue a ayudar en su viña. Pero el otro que le dijo, sí, ya voy, no fue. Gracias, muchas gracias, Padre Dios, te doy, porque tú, solo tú, eres creador de todo lo que soy. Muchas gracias por todo tu amor. Es el hijo que obedece al Padre. Las gotitas de la lluvia con el río conversaron. Luego tú enviaste un pajarito cantor y un concierto de alegría se escuchó. Dejarás el cielo entrar, dejarás el cielo entrar. Abre bien las puertas de tu corazón y dejarás el cielo entrar. Ahora te desafiamos a hacerlo cada vez más rápido. Dejarás el cielo entrar, dejarás el cielo entrar. Abre bien las puertas de tu corazón y dejarás el cielo entrar. Más rápido. Dejarás el cielo entrar, dejarás el cielo entrar. Abre bien las puertas de tu corazón y dejarás el cielo entrar. Más rápido. Dejarás el cielo entrar, dejarás el cielo entrar. Abre bien las puertas de tu corazón y dejarás el cielo entrar. Gracias, muchas gracias, Padre Dios, te doy, porque tú, solo tú, eres creador de todo lo que soy. Muchas gracias por todo tu amor. Yo entendí algo así, pastora. A ver si te parece bien. Dios quiere que nosotros obedezcamos a Él y a nuestros papás. Por ejemplo, mi papá me dice, vení a ayudarme a traer más leña para hacer asado. Y yo le digo que no, me arrepiento y voy con él. Y también tengo un ejemplo más, que mi mamá me diría, vamos a ir
a ayudarme a cocinar algo, le digo, sí, pero después me entretení con algo, o estoy mirando ahora el celular o la tele o la tablet y no quiero y no voy. Eso está mal. Lo mejor es diciéndole que sí y vamos. Así se hacen las cosas. Como tú me amas a mí, me rodeas de cuidados y me indicas bien mi caminito aquí, a través de mi mamita y mi papá. Hay que obedecer y ayudar a nuestros papás, no por cosas materiales. Gracias, muchas gracias, Padre Dios, te doy, porque tú, solo tú, eres creador de todo lo que soy. Muchas gracias por todo tu amor. Muchas veces yo te olvido y me alejo de tu amor. Ahí está. Hubo un padre de 2 hijos, dueño de una viña, que al mayor le dijo, hijo, viene la vendimia. En mi campo ya maduro, hoy te necesita. En mi campo ya maduro, hoy te necesita. Dijo el hijo muy sincero, no pidáis mi ayuda, es trabajo para obreros recoger tus uvas. Ese oficio no lo quiero porque allí se suda. Ese oficio no lo quiero porque allí se suda. Pero al cabo de un momento decidió enmendarse. A la viña fue corriendo y empezó a esforzarse, descubriendo gran contento en contentar al Padre, descubriendo gran contento en contentar al Padre. Al segundo de los hijos le pidió, no tardes, ve a la viña, ahora mismo contestó, voy padre, obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes, obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes. Mas aquel que se tenía por más obediente, se quedó sin la alegría del que se arrepiente, porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente, porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente. Dime cuál de los 2 hijos obedece al Padre, el que piensa de sí mismo que jamás se cae, o el que humilde como un niño pecador se sabe, o el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los 2 hijos obedece al Padre, el que piensa de sí mismo que jamás se cae, o el que humilde como un niño pecador se sabe, o el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los 2 hijos obedece al Padre. Dime cuál. Dime cuál. Dime cuál de los 2 hijos obedece al Padre. Dime cuál. Dime cuál. Como un niño pecador se sabe. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación.
Mientras Jesús y sus discípulos compartían una comida, Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén porque el Señor les iba a dar un regalo increíble. Jesús les dijo que actuarían como testigos ante todo el mundo sobre las grandes obras que hizo Él mientras estuvo en la tierra. Entonces, justo delante de sus ojos, Jesús se elevó hacia el cielo y se escondió de ellos en una nube. Jesús ascendió a los cielos tal y como había prometido. Mientras estaban allí mirando al cielo, aparecieron 2 ángeles. Les preguntaron a los discípulos: ¿por qué están mirando al cielo? Jesús regresará a la tierra un día de la misma manera que se fue. Después de ver a Jesús ascender hacia su Padre en el cielo, los discípulos comenzaron la caminata de un día de regreso a Jerusalén. Se reunieron en la habitación superior del lugar donde se alojaban. Allí, los discípulos, las mujeres y la madre y hermanos de Jesús se reunían regularmente en oración. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus seguidores cercanos dedicaron sus vidas a la oración. En lo que parecía un día normal, el grupo de seguidores de Jesús se reunió como de costumbre en la habitación de arriba para orar y comulgar, cuando un sonido como una ráfaga de viento poderoso del cielo llenó repentinamente toda la casa. Mientras intentaban darse cuenta de qué acababa de suceder, se miraron y vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se asentaron en cada persona en la habitación. Este fue el regalo que Jesús prometió que vendría, el Espíritu Santo. Cuando abrieron la boca para alabar a Dios por este increíble regalo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas que nunca antes habían hablado. Este era el poder del Espíritu Santo. Estaba llena de personas que habían viajado desde muchos países extranjeros para el Festival de Pentecostés. Estos peregrinos extranjeros comenzaron a escuchar a los discípulos que hablaban idiomas extranjeros. Una multitud de personas aturdidas y confundidas se reunieron fuera de la casa donde se alojaban los discípulos. Cuando los discípulos hablaron, la gente de la multitud los escuchó hablar en sus propios idiomas extranjeros. ¿Cómo era esto posible? Algunas personas se asombraron, preguntándose qué podría significar esto, pero otras se burlaron de los discípulos y dijeron que estaban borrachos. Pedro salió de la casa y se dirigió a la multitud para explicarles cómo eran capaces de hablar todas estas lenguas. Le dijo a la multitud que todo lo que estaba sucediendo en este momento ya había sido prometido hace mucho tiempo en las Escrituras. Pedro explicó que Jesús, el hombre al que habían matado, era el Hijo de Dios y había resucitado de entre los muertos y ascendido a los cielos. Pedro dijo: que todos en Israel sepan con certeza que Dios ha hecho que este Jesús, a quien crucificaron, es el Señor y Mesías. Cuando la gente escuchó el mensaje de Pedro, les atravesó el corazón. Llenos de pesar, dolor y arrepentimiento, estaban desesperados por saber qué podían hacer para enmendar las cosas entre ellos y el Dios y Mesías que no habían reconocido y al que habían rechazado. La gente de la multitud le gritó a Pedro y a los otros discípulos: ¿qué debemos hacer para salvarnos? Pedro compartió con ellos el sencillo mensaje del Evangelio: alejarse del pecado, acudir a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro continuó predicando a la multitud, diciéndoles que la promesa del perdón de los pecados a través del arrepentimiento y el bautismo era para ellos, sus hijos y todos los que creyeran que Jesucristo es el Mesías. Pedro instó a la gente a salvarse y alejarse del camino de los malvados líderes judíos. Cerca de 3.000 personas que escucharon el mensaje de Pedro ese día creyeron y fueron bautizados. Se dedicaron a las enseñanzas de los discípulos sobre todas las grandes obras que Jesús había hecho y su llamada para que nos amemos. Este grupo de nuevos creyentes se reunió para aprender, comulgar y orar juntos, tal y como lo hacemos hoy. Este fue el nacimiento de la Iglesia cristiana.